Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy estoy a doble pantalla, aprendiendo a usar dobles audífonos y doble pantalla, porque estoy haciendo todo lo posible por salir al mismo tiempo también en mi cuenta de TikTok. De hecho, voy a correr un poquito aquí, a ver si así funciona mejor. Espero que me entiendan los que me están viendo en Instagram y los que me están viendo en TikTok. Pues un placer para mí estar acá. Estoy un poquito más acostumbrada a hacer los en vivos en el Instagram, pero bueno, para todo siempre hay una primera vez. Mi nombre es Angélica Poveda, para los que no me conocen. Soy la creadora y fundadora de Tu Cuerpo Amado, un proyecto maravilloso que ayuda a las mujeres a ser más felices, sanando heridas, sanando cosas del pasado y con un eje central muy importante, aunque no para todo el mundo aplica, tratando problemas de salud y de obesidad principalmente, sobre todo con mujeres. Ya llevamos año y medio aproximadamente en el mercado, estamos ubicados en Colombia, atendemos 100% virtual, algunas personas también las atendemos de forma presencial en nuestro espacio que precisamente el fin de semana pasado se los presenté. Aquí estoy hoy precisamente transmitiendo desde mi oficina, desde mi lugar de trabajo. Me encanta estar con ustedes y contarles un poquito de mi terapia favorita. Sé que lo he dicho muchas veces en varios en vivo, sé que les he contado que es una de las herramientas que más me gustan y vamos a estar durante todos estos días contándoles sobre lo mágico y lo maravillosa que es la hipnosis clínica reparadora. La hipnosis hace parte de forma doble en nuestros paquetes que tenemos de terapia, pero también es una herramienta que podemos usar de forma individual. Es decir, si aquí hay alguien que dice no estoy segura de querer bajar de peso ya, o no estoy segura de hacerme la banda gástrica, o no me alcanza el dinero que tengo, pero quisiera arrancar con algo, quisiera empezar mi sanación en este momento, pues les digo, esta es una excelente forma de arrancar a través de una hipnosis, una terapia express, como le llamo yo, porque es realmente maravillosa. Acabo de colgar precisamente de una hipnosis. Los viernes en la tarde generalmente los uso para las agendas de hipnosis, así que estaba con una persona que se atiende conmigo, que hace terapia completa, y nos vimos esta tarde y bueno, pasaron cosas maravillosas, maravillosas, y este es el espacio que decidí usar como segunda parte a un en vivo que hicimos hace 20 días atrás. Para las personas del TikTok pueden seguirme en el Instagram y ver el en vivo pasado, donde hablé sobre cómo funciona la hipnosis, sobre cómo la usamos nosotros, sobre qué pasa con la persona que está en hipnosis, cómo se logra, que nunca se pierde la conciencia, qué tantas cosas se pueden trabajar y demás. Bienvenidos a todos, a todas las personas nuevas que se están uniendo, a todas las personas que están en este espacio. Les estaba contando cuando recién me conecté que estoy a doble cámara, que estoy aprendiendo a trabajar a doble cámara y a doble micrófono. Me gustaría que me confirmaran si me están escuchando bien, si todo está perfecto. Vamos dando un poquito de espacio a que otras personas se unan. Y bueno, empezamos porque tengo muchas notas para contarles. A mí me encanta, cada vez termino súper agotada. Gracias, Ana, muy bien, gracias. A mí me gusta mucho cuando hago el proceso de hipnosis con la gente, porque siempre es muy revelador y muy retador para mí y es muy sanador para las personas. Así que poderles hoy contar las historias con el perdón y el permiso de la persona que escuche y se siente identificada, porque sabe que la historia que voy a contar es su propia historia, obviamente sin decir nombres ni nada que pueda permitir que las identifiquen. Bueno, pues empezaremos con esto. Les cuento entonces que he preparado unas notas y más o menos lo que quisiera hacer, porque la intención que tengo con este espacio del día de hoy es contarles las diferentes historias, los diferentes recuerdos que la gente empieza a tener en hipnosis y que ustedes se puedan sentir identificadas. Eso no significa que van a encontrar lo mismo, pero
pero que no puedan notar el alcance tan impresionante que tiene una sola sesión de hipnosis. Por supuesto que se pueden hacer varias. Entonces lo que hice fue dividir las historias que les voy a contar a lo largo de la vida o de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hablar de recuerdos que llegaron a personas bajo hipnosis de antes de nacer. Y esto es una cosa maravillosa, o sea, poderse ver en el vientre de la mamá o poderse ver antes de nacer, poderse ver recién nacido. Tengo otro, entonces también tengo por acá recuerdos de bebés, muy bebés, y hay mucha gente que dice, y mucha literatura que dice que no hay forma de recordar conscientemente, claro, antes de los 4 años, y a través de hipnosis se pueden llegar a estos archivos de hace tanto tiempo. También les quiero contar sobre seres queridos que murieron. En este caso tomé el tema de padres, personas que a través de hipnosis han vuelto o bien al momento del fallecimiento o conectados con esta persona que faltó y que no necesariamente habían superado el fallecimiento de esta persona. También les quiero hablar sobre el bullying, el matoneo, que también se presenta un montón, sobre los recuerdos que se pueden encontrar sobre este tema. Y vamos a hablar finalmente, vamos a hablar sobre traumas, pero no es finalmente. También tengo otro tipo de recuerdos, además de hecho muy frecuentes, sobre el odio al cuerpo y el odio profundo, de donde es entonces tan difícil luego conscientemente empezar a tener amor propio. Y también pues traje unas historias felices para que no todo sea traumático, aunque por supuesto el objetivo principal cuando hacemos un proceso de hipnosis y encontramos cosas o queremos encontrar y sanar cosas, precisamente es qué es eso que no he podido entender, qué es eso que de forma inconsciente terminé sacando una conclusión X y distinta y que hoy puedo arreglar y que está en mis manos. Entonces, por supuesto que la mayoría de las cosas que se encuentran a veces son muy difíciles para la persona que las vive. Entonces la mayoría de las historias son como así, pues muy sorprendentes para mí en el momento en que me acabo de acordar de una que no anoté. Ojalá ahorita lo vuelva a recordar para contárselas porque es algo chistoso, muy chistoso. Así que voy con el primer tipo de recuerdos que podemos tener, que son los recuerdos de antes de nacer. Y aquí les quiero contar 2 diferentes. Tengo uno espectacular, reciente, muy reciente, y esta persona empezó a decirme, no me veo, creo que estoy dentro de mi mamá. Es una mujer ya adulta que tiene una situación compleja, muy difícil de sanar con mamá, porque mamá durante su infancia le manifestó muchas veces que la odiaba y que siempre la había odiado, que las mujeres no deberían nacer y que ella nunca había querido ser mamá de una niña, que las mujeres cuando crecen se vuelven vagabundas. Así que ella tiene un conflicto grande porque por supuesto estamos trabajando y en este momento se ve en el vientre, no ve nada por fuera. Yo le pregunto que si escucha algo, que si puede ver algo, y empezó a llorar. Eso es importante contárselos, yo lo dije en el en vivo anterior, y es, la persona vuelve a revivir absolutamente todas las emociones y la angustia. O sea, si es un momento angustioso y de llanto, pues hay llanto y llanto profundo. Entonces ella en este momento empieza a llorar y me dice, no puedo ir, pero siento todo lo que está pasando. Le están pegando, le pegan muy fuerte. Mamá estaba embarazada de ella y estaba recibiendo una golpiza increíble a manos de su papá. Ya tenían un hijo y le había dicho que no podía volver a quedar embarazada, que no quería tener más hijos. Y desafortunadamente ella volvió a quedar embarazada. Así que él la rechazó a la bebé, rechazó el embarazo y empezó a rechazar a su esposa. Le pegaba sin razón, le pegaba unas golpizas muy fuertes. Y pues la increíble confirmación hoy de cosas que nosotros ya sabemos es que los bebés lo sienten, porque esta fue la palabra que ella usó. La persona habla en estado de hipnosis en primera persona. No hay forma de engañar tampoco, ¿no? Habló en primera persona y me dijo, siento lo que le está pasando. ¿Y qué siente mamá? Le duele mucho el cuerpo, y lloró desconsolada.
Lo que hicimos después, como siempre, para que no se me vayan a preocupar y a quedar con la angustia, es que sanamos el suceso. Tratamos de entender la persona que está en estado de hipnosis, la persona que está hablando conmigo, no es la Angélica consciente de siempre, la que está además muy dominada por el ego y por los conocimientos y demás, como nos pasa a todos los seres humanos, sino que la persona que está bajo hipnosis es realmente su parte más pura, más sabia, más amorosa, más condescendiente. Así que a todo lo que lo invitamos a hacer para sanar, para abrazar, para amar, sucede en el momento de la hipnosis. Entonces es hermoso lo que pasa. Y lo que hicimos fue sanar esta relación desde el vientre. Este recuerdo que les acabo de contar, primero, ella encontró un recuerdo de 13 años donde mamá volvió y le dijo que la odiaba. Y yo, para entender exactamente cómo debíamos profundizar y a qué pregunta nos respondían, le pedí que fuéramos más adelante o más atrás y se fue tan atrás que llegó al vientre de mamá, cuando sintió el absoluto rechazo de papá y los golpes que tuvo que recibir mamá. Fue muy maltratada y le dolió mucho y esto le permitió también empezar a ver a mamá con otros ojos. Bueno, este es el primer recuerdo que les quería contar, historias reales que se encuentran en hipnosis. Y el segundo, de bebés antes de nacer, me encantó. Fue una de las primeras experiencias que tuve estando ya con Tu Cuerpo Amado el año pasado. Esta es una persona que no se estaba tratando por sobrepeso, pero que sí estaba tratando situaciones de prosperidad, porque no se conecta lo suficiente con la prosperidad y a pesar de que entiende los conceptos, de que tiene cómo ganar dinero, pues siente que no es lo suficiente. La hipnosis se puede usar para muchísimas inquietudes que tengan, para muchas preguntas, para traumas, para fobias. Y es una cosa maravillosa porque no es como a veces un mensaje etéreo, que aunque para mí sean ciertos, es amoroso y es hermoso. Por ejemplo, las terapias angelicales, pues hay muchas personas que no creen y no, para ellos esto no creen simplemente. La hipnosis es un tema que se trabaja con el interior, con la parte más sabia que tenemos, que es pues toda esta inmensa sabiduría de la que somos y pues es ciencia nuestro cerebro, nuestros recuerdos, que pueden no estar disponibles a nivel consciente. Así que este fue un recuerdo que para mí fue maravilloso, porque ella empezó a tener puros recuerdos de pobreza, que cuando era de niña vivía en una casa y estaban los papás en una época viviendo toda, apenas estaban construyendo la casa y ella era chiquita y me decía, no me gusta esta casa, es fea, esta casa no tiene piso, no tiene paredes, estaba como en obra negra o en obra gris, decimos en Colombia, para los que no sean de Colombia. Entonces cuando fuimos más adelante o más atrás, ella empezó a decirme, no me veo, no estoy, estaba en el vientre de mamá, pero los podía ver por fuera, es como si al recuerdo se hubiera salido y me decía, los veo y claro, ellos ya estaban esperando a su primera hija y no les alcanzaba el dinero para pagar la universidad de los dos y para pagar seguramente los gastos, el nacimiento y la casa y estaban haciendo cuentas. Y el recuerdo de ella que se quedó es eso, ¿no? No alcanza y los escucha hablar y ella empieza a relatarme las cosas que están pasando dentro de este recuerdo con sus papás mientras ella estaba en la barriguita de mamá. Así que díganme si esto no es una maravilla, las cosas que suceden. Yo soy como maravillada siempre que las estoy escuchando porque estoy acá solamente anotando y anotando, transcribiendo muchas de las cosas que me dicen y como imaginándome toda la película que están viendo. Si me quieren ir escribiendo cositas, si me quieren ir escribiendo sobre las historias y cómo les parece, pues chéverísimo. Bueno, segundo bloque de recuerdos es hablar sobre bebés pequeños, cuando uno dice, pero claro que no me acuerdo de menos de los 4, los 5 o incluso los 6 años. Hay personas que no recuerdan incluso más abajo de los 8 o 10 años. Así que estos me gustan un montón. Ay, este me encanta. Esta es otra mujer con un gran conflicto con mamá. Un conflicto difícil, una mamá muy retadora, muy conflictiva. Una mamá difícil, realmente difícil. Y ella llega a este recuerdo y me dice, no me veo, no entiendo qué está pasando.
no veo, no entiendo. Y de pronto mira mejor y me dice, soy muy pequeñita. Acabo de nacer, estoy en la sala de partos. Y acababa de nacer efectivamente esta bebé. Estaba en la sala de partos, así que veía a los médicos, veía enfermeras, veía a la gente que la estaba cambiando, me empezó a describir todas las cosas que veía, que sentía, y pudo ver a mamá. Y mamá estaba muy feliz. Lo que sucedió con esta mamá, que ya les dije que han tenido una relación de conflicto, es que cuando esta bebé tenía 3 meses, papá murió. Y ella se queda sola siendo muy joven con esta niña, y le es muy difícil, se vuelve muy mal geniada, se vuelve una mamá difícil, y con el pasar de los años tiene una nueva relación distinta, y este señor es abusivo con la niña del otro papá, y ella siente que su mamá nunca la ha defendido, y esto fue lo que generó el rompimiento entre las dos. Así que este día fue la perfecta oportunidad de volver justo al momento en que nació. El momento en el que las mamás y todas las que me estén viendo y sean mamás saben que es así, nos enamoramos profundamente de nuestros hijos. Es una cosa pues que no hay forma las palabras jamás alcanzarían para describir lo que sentimos. Pero ella llegó a ese día y yo le permití que volviera al pecho de mamá y le viera sus ojos de amor y se reconciliara en este momento, porque ese día comprendió lo joven que estaba, tenía como 17 o 18 años mamá, lo hermosa que era, cuánto la amaba, le acababa de tener, de dar la vida, la había cunado en su vientre, así que fue una cosa preciosa. Todavía a mí se me pone como la piel de gallina de acordarme de este recuerdo, porque fue muy muy lindo cuando lo pudimos disfrutar casi que juntas. ¿Estás equivocada o equivocado, Edicar? Las mamás aman a sus hijos. Lo que pasa es que hay unas que lo saben demostrar y otras que no. Pero en general amamos, hacemos lo mejor que podemos. Ese es un tema del que habría mucha tela por cortar para hablar sobre el amor de las mamás y sobre cómo podemos sanar y entender. Pero sí, estoy segura que todas aman a su manera. Muy bien, la segunda historia une como dos temas que un poco tiene que ver con el siguiente, es otra bebé, pero esta es una bebé muy especial porque su mayor queja es: yo no tengo mamá, yo no tengo recuerdos de mi mamá no es más que una foto que toda la vida me han mostrado. Porque la mamá de esta niña sufrió un accidente y falleció cuando ella tenía 2 años. Así que ella no tiene ningún tipo de recuerdos conscientes, muy pocas fotos, era una época de pocas fotos. Así que para ella es pues casi nulo, no existe. Y una de las como expectativas y peticiones que teníamos las dos era que ojalá pudiera ella tener ese encuentro con mamá. Entonces tuvo un primer encuentro, estaba pequeña, se ve jugando con unos juguetes en un antejardín, pero está sola, la tienen ahí jugando, ya no se ve con nadie más. Y nuevamente pido ir más adelante o más atrás y me dice: está haciendo mucho calor, estoy muy pequeñita. Y tenía más o menos unos 4 o 6 meses, era una popochita preciosa. Y me empieza a describir el lugar. La tienen en un patio de tierra caliente, las personas que viven en tierra caliente en Colombia, que me conocen, entonces pues como los solares, las partes de atrás de las casas, donde además en tierra caliente hay albercas que se llenan de agua para lavar la ropa, y pues cuando los bebés son pequeños en ese espacio se bañan. Así que ella está en un lavadero o en una alberca, como le quieran llamar. Ella está ahí y empieza a describirme todo lo que ve. Ella se ve a sí misma y le encanta que le pongan el agua fría porque estaba haciendo mucho calor. Me empieza a describir cuando finalmente la ve. Yo le pido que mire quién la está bañando, y la estaba bañando su mamá. Y ella no tenía más de 6 meses. Así que imagínense la felicidad. Empezó a llorar de absoluta felicidad y amor esta persona. No fue un trauma, es una cosa hermosa porque la pudo ver, le vio perfectamente sus facciones, sus ojos, sus manos que la acariciaban, que la agarraban, que la protegían, que la limpiaban. Así que fue una cosa espectacular. Y este tema me daba paso al siguiente, y son todas aquellas personas que no tuvieron tiempo de despedirse, o que cuando llegó la muerte de un ser querido no hubo
como forma de superarlo, o a este momento el inconsciente siente que no se ha superado completamente, y nos lleva entonces a la etapa o bien de decir adiós o a una nueva oportunidad de volvernos a encontrar. Así que acá les tengo 4 recuerdos diferentes, con progenitores y con una abuela, porque fue hermoso lo que encontramos. Así que son seres queridos que se han muerto y de una u otra manera no hemos superado. La muerte, el primer recuerdo que les quiero contar es de una mujer preciosa al que su papá está muerto, pero ella nunca tiene recuerdos de haber vivido con su papá ni de sus papás juntos, porque estaban separados desde que ella era muy chiquita. Así que sus sensaciones, pues sí, mi papá se murió y todo, pero pues yo nunca lo conocí, él nunca estuvo conmigo, aparecía muy de vez en cuando, venía cada año, cada 2, así que como muy lejana la relación, ¿no? Y resulta que su mente no consciente amorosamente la llevó a ella muy bebé, creo que tenía 1 año o menos, tal vez unos 9 meses, 1 año, y estaba acostada en la mitad de mamá y papá. Y el papá de pronto le da un ataque de amor, como los que a veces le saben dar a los papás, y se la pone en el pecho y la abraza fuerte, fuerte, la acaricia, le dice que la ama, y ella obviamente explota de amor y de emoción, sintiendo el amor precioso de ese papá, que aunque a pesar de que con el tiempo los adultos toman algunas decisiones que hacen que tomemos rumbos distintos, nada tiene que ver con el amor que nos tienen como hijos. Así que ese fue un recuerdo maravilloso. Ella ese día pudo empezar a ver a su padre con unos ojos distintos. Muy bien. Nuestro segundo recuerdo es el de una mujer con una historia de vida fascinante, impresionante, quien tuvo que ver a su papá morir. Recién lo habían asesinado en una época de mucha violencia en este país, así que acaban de matar a papá. Ya está en todo su proceso de dolor, no entiende qué pasa, se la llevan, la cambian de ciudad, y está justo entonces después de vivir este episodio de tener miedo, se ve en esta otra ciudad donde la han llevado y están haciendo el funeral del papá. Ella se siente absolutamente sola, no tenía mamá, solamente vivía con papá. A los hermanos los separan y ella está en un baño dentro del recuerdo, y en el recuerdo empieza a sentir la energía del papá. Impresionante. Empieza a sentir la energía de su papá. Ella siente que él está ahí, que le habla, entonces se cierra en un baño para que pueda hablar con él, y efectivamente ella ni siquiera recordaba ahora de adulta que eso había pasado. Fue tan traumático tener que ver que acabaron con su vida, que se la llevaron, que los separaron y demás, que ella había olvidado este pequeño detalle de ese encuentro donde él se le aparece. Yo no sé si hay gente que no crea, pero bueno, absolutamente respetable que crean o no, y lo que le sucedió a ella. Pero ella además era muy chiquita, solamente tenía 4 años cuando esto sucedió, y ella se ve encerrada en un baño con mucho miedo, pero era el único lugar que sentía seguro, y él se le aparece para despedirse, para hablarle, para abrazarla. Así que no se imaginan lo que fue para ella volver a revivir eso y aprovechar este estado de adultez, de sabiduría y de amor, para despedirse amorosamente de su papá, para darle las gracias, para decirle además cuánto lo ha extrañado. La tercera historia sobre personas que se han ido y que fue difícil y doloroso es con una mujer más grande, la que pierde a su mamá. Su mamá la pierde después de una enfermedad difícil y dolorosa, y ella llega justo al recuerdo. Cuando uno se tiene que enfrentar, todas las personas que hayan perdido un ser querido saben que el momento como de llegar al encuentro con más gente, a la funeraria y a esa despedida es demasiado fuerte. Así que ella vuelve necesariamente a ese recuerdo y a el hecho de negar, de no entender, de estar en negación sobre la muerte de mamá. Así que después de ese recuerdo nos vamos más atrás para que alcance a estar en el lecho de muerte, porque desafortunadamente no se había podido despedir. A veces precisamente nuestros seres queridos nos hacen separarnos de ellos para poder seguir tranquilamente, y este había sido uno de esos casos.
Así que ella puede ir más atrás al momento en el que puede encontrarse con mamá y despedirse. Despedirse, decirle que todo va a estar bien. Como yo les había dicho y he dicho varias veces cuando hablo de hipnosis, como les dije en el en vivo de hace 20 días, nuestra mente no sabe qué es verdad y qué es mentira, nuestra mente es presente todo el tiempo, nuestra mente no consciente. Es absolutamente amorosa y todo lo que esté pasando en este momento está pasando. Así que como estamos en este momento de tanto amor y en esta entrega, en nuestro momento de hipnosis, si volvemos a un hecho, a un momento cierto, para nuestra mente no consciente es como si en este instante acabara de suceder. Así que si yo llevo la carga todo el tiempo de que mamá se fue, de que se fue mi esposo, de que se fue un hijo, que no me he podido despedir, podemos volver justo a ese instante, podemos volver justo a ese momento y vivirlo nuevamente y retirar lo dicho o decir lo no dicho, abrazar en un abrazo sin tiempo que no pudimos tener. Así que ese fue el ejercicio con esta bella mujer. Se pudo despedir de su mamá, le pudo decir cuánto la ama y pudo hacer la sanación necesaria que necesitaba hacer con este suceso. Y el cuarto recuerdo de historias reales que suceden en hipnosis, les quiero hablar de el último recuerdo de las personas queridas que se nos han ido, y es uno muy reciente, no es madre y padre, pero es una abuelita. Y ustedes saben cuánto pueden significar los abuelos en la vida de los seres humanos, ¿no? Unos abuelos amorosos y que nos cuidaron. Esta entonces es una abuela muy linda, muy dadora y demás, pero es una abuela muy poco amorosa, muy poco expresiva. Su familia también es muy poco expresiva en general, así que ella llega ese día otra vez a la casa, pero empieza, como nunca se pierde la conciencia, empieza a recordar que es la última vez que la va a ver, que tiene la oportunidad de agradecerle, de hablarle, porque ese día de la vida real, el recuerdo es que ella le hace unas preguntas de cómo está, de cómo va a la universidad, de qué ha pasado con su vida, y ella sí más o menos no le quiere contestar de cualquier manera, y luego recuerda que fue la última vez que lo vio, que la vio, y empezó a querer conectar con ella nuevamente. Así que fue una oportunidad para revivir ese momento en el que todavía estaba viva, para poder resarcir lo que dejó de hacer, y como la culpa, ¿no?, que estaba cargando, las palabras no dichas que no se dicen muchas veces. Bueno, y ahí cerramos entonces las historias reales encontradas en hipnosis sobre seres queridos, pues que ya se fueron, que se fueron antes que nosotros. Les quiero hablar ahora sobre el odio al cuerpo, profundo odio. Y es un tema que yo les puedo decir para las personas que llegan a tu cuerpo amado buscando herramientas distintas y sanar temas emocionales para el sobrepeso. En el 90% de los casos ¿Sale qué? Que odian a su cuerpo profundamente, aunque todos tengan una raíz distinta o varias raíces, porque pudieron haber sucedido varias cosas que provocaron el profundo odio por nuestro cuerpo, pues generalmente sale. Y es imposible pensar en que podemos amarnos y que podemos sanarnos si no nos amamos. Realmente es imposible pensar que yo hago ejercicio porque lo odio tanto, que lo quiero ver delgado, a que yo hago ejercicio porque me amo tanto que me quiero sanar. Así que cuando hacemos la hipnosis y preguntamos por la relación con el cuerpo y con la comida, generalmente salen uno o varios hechos vinculados que tienen que ver con el profundo odio a nuestro cuerpo. Así que les quiero hablar de uno que se repite muchas veces. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas niñas y cuántos adolescentes han sufrido todo tipo de abusos de gente muy cercana, de abuelos, de padres, de padrastros, de tíos en casa. Es impresionante. Generalmente la persona o las personas más cercanas y se invisibilizan, nadie se da cuenta, y entonces está la carga y el odio por el abuso y por el abusador, la culpa propia y además este sentimiento de no haber sido vista, de no haber sido rescatada, de no haber sido sanada. Así que les quiero contar la primera de estas, y ella, por ejemplo, es una persona que llegó únicamente para hacerse
el proceso de hipnosis no está haciendo o no se hizo, no está haciendo en este momento nada más con nosotros. Arrancó por lo menos por la hipnosis para entender cosas y pues fue una cosa maravillosa porque encontró que lo que ella aducía conscientemente que es, no tengo recuerdos, sé cuándo nací, madre, padre, pero yo no tengo recuerdos más que las fotos y empiezo a recordar a los 12 años. Únicamente narraba recuerdos que pudiera tener desde los 12 años. Y resulta que uno de los recuerdos que llegan recuerdos de muchas edades chiquita. Uno de los primeros recuerdos es que ella estaba dormida porque iba de vez en cuando a quedarse a la casa de la abuela. Y en la casa de la abuela dormía con una prima y al lado de la prima dormía el papá de la primita. Y ella, este señor, en la noche veía televisión y veía televisión porno, veía películas porno y ella se despertaba ahogada sin saber, a veces abría los ojos y eso que veía le daba mucho miedo. Estoy hablando de una niña de 7, 8 y 9 años más o menos porque duró, pues fueron varias veces. Y él estaba viendo estas películas y a ella le daban miedo hasta que despierta y tiene algo en su boca. Ya no sabe qué explicarme porque ella está muy pequeña, pero todos los adultos acá y ella cuando despierta siendo adulta entiende perfectamente qué estaba pasando y qué estaba encontrando y ella siempre, todo el tiempo trata de despertar a la primita y la primita nunca se despierta, que son de la misma edad, muy cerquita, y siempre la queja de la otra niña es que esta otra dormía muy mal y la molestaba y se movía mucho, y ella el otro día simplemente estaba en profundo silencio. Y después de estos sucesos empezó a orinarse en la cama. Algo también bastante frecuente en niños con procesos abusivos y que a veces las familias no logran notar qué cosas están pasando y por qué esto está sucediendo, qué es lo que está fallando. A ella le empezó a pasar esto, pasó durante muchas veces. A veces cuando iba a la casa, él la cargaba efusivamente y lo que hacía era pasarla. Mientras la cargaba, la restregaba contra el cuerpo de él y ella podía sentir. Su miembro siempre le tenía mucho miedo y siempre cayó. Así que en ese momento nace un odio profundo por el cuerpo, un odio profundo porque si soy bonita, este cuerpo es agradable, él me quiere tomar, él me quiere coger, yo quiero ser, él me quiere hacer daño, él me hace daño, yo provoco que me hagan daño y en ese momento nace este rechazo profundo hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo y muchas de las asociaciones inconscientes, muchas, el 90% como les decía, es engordar, también enfermar y de muchas otras maneras dificultad para tener distintas relaciones, para tener plenitud sexual y demás. Tengo otros tres tipos de recuerdos abusivos. Uno es otro tío cercano, pero que decía palabras obscenas. Este nunca la tocó, más la miraba con morbosidad y siempre la hizo sentir sucia, atacada y le decía cosas cada vez que podía. Entonces un adulto que no sabemos necesariamente qué tiene en su cabeza, qué está pasando con su historia para comportarse de esta manera con una niña, pero es bastante el daño que se provoca a nivel inconsciente. Así que este es un familiar cercano que cada vez que tiene oportunidad le dice a la niña lo bien o lo mal que huele, cómo la puede oler, lo sexy que se siente, lo linda que se ve en pijama, lo pequeñita y grande que es al mismo tiempo, las cosas que él le podría hacer, porque usan palabras obscenas. El segundo que tengo con respecto a esto, que es de donde nace este rechazo profundo hacia nosotros mismos, odio contra nuestro cuerpo, ni siquiera nos queremos ver en el espejo, nos decimos todo el tiempo malas palabras, es en la calle. Creo que yo ya en algún momento había hablado de este tipo de sucesos porque lo he encontrado muchísimo, y es los grupos de jóvenes en la calle, de hombres o un hombre solo que le dice cosas a una niña o a una joven adolescente. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de sucesos traumáticos que hay con el cuerpo, con la aceptación, con el amor propio y con la sexualidad en la adolescencia. Los jóvenes adolescentes siguen en formación, siguen en crecimiento y siguen siendo absolutamente vulnerables y los tenemos que abrazar y cuidar muchísimo, porque me he dado cuenta que muchos
de los desórdenes alimenticios, de obesidad o de enfermedad, nacen justamente ahí. Así que estos son un grupo de chicos que están en la calle y cuando pasa la joven, que es muy pequeña todavía para entender, simplemente se siente abusada. Entonces la chiflan, le empiezan a decir lo linda que está, lo grande que se ve, lo rica, las cosas que le pudieran hacer, y ella se siente absolutamente intimidada y miedosa y empieza a sacar conclusiones inconscientes, porque si es bonita, corre peligro, porque si tiene un cuerpo lindo, los hombres quieren estar con ella, porque si tiene una cola grande, es más deseable, o incluso hablan mal de ella las mujeres. Entonces empiezan a sacar conclusiones inconscientes y empiezan a tener los primeros encuentros, o un chico que la quiere, o una persona que le intenta dar un beso, a alguien que le... Y todas las cosas que empiezan a suceder siguen desencadenando. Ay, muchas gracias, Jenny. Ahorita leo tu mensajito. ¿Cómo siguen desencadenando situaciones que la llevan a sacar la misma conclusión? Si soy bonita, corro peligro. Si soy gorda, estoy a salvo. Si estoy gorda y soy fea, nadie me mira. Es impresionante. Y el odio tan profundo. Hacer luego el proceso de sanación para aceptar, para que ellas logren aceptarse, amarse, quererse como son, no es tan sencillo. Es bastante complicado, pero bueno, la hipnosis es una gran herramienta. Y mi tercer recuerdo sobre el odio profundo a nuestro cuerpo es sobre una niña que termina creciendo con mamá, padrastro, familia feliz, 2 hermanitos nuevos, y ella es hija de un primer matrimonio. Y él empieza a tener comportamientos abusivos con ella, a tocarla, a abusarla, a bañarla, a tomarle fotos, y le tomaba las fotos delante de la mamá, y le tomaba las fotos a ella y a los hermanitos. Cómo los paraban desnudos y les tomaban fotos. Y ella tiene todos estos recuerdos. Ella tiene los recuerdos conscientemente, pero en el proceso de hipnosis puede poder volver a ver y volver, sobre todo a sanar, cómo se podía reponer ante esta situación. Y recuerda incluso y puede sentir ganas de vomitar por recordar el olor que se sentía en ese espacio cuando él la obligaba a tocarlo, a besarlo, a meterse en la boca y demás. Así que para que se hagan una idea del alcance que esto puede tener, es una cosa impresionante. Este de los abusos es difícil, pero es absolutamente liberador y sanador. Entender, soltar, sanar, perdonar, en lugar de seguir cargando. La persona en estado de hipnosis puede elegir no seguir viendo y cortar el recuerdo, no sanar, pero pues claramente si nos sometemos a un encuentro de estos, la intención es poder soltar todo aquello que estamos encontrando. Así que pues los resultados que se logran son maravillosos, y verlas en el estado de dolor es impresionante, pero también pasar luego al siguiente recuerdo y empezar a sanar es impresionante, de bonito. Bueno, hasta ahí terminamos con todas las historias de el odio a nuestro cuerpo, y vamos a hablar ahorita sobre el bullying, las cosas que pasan en el colegio, pequeñitos, grandes, bachillerato. Y como, bueno, ahora le dicen bullying y matoneo, pero absolutamente toda la vida ha existido el maltrato, la crueldad de los niños contra el que es diferente, contra el que tiene más o el que tiene menos, contra el que huele bien, el que huele mal, contra el que es gordo, contra el que es muy flaco, contra el que termina haciendo chichi en el salón, en su ropa, contra el que se riega. Los niños son toda la vida habrán sido crueles. Entonces estos son recuerdos vinculados al bullying y al matoneo en el colegio, con el agregado de que muchos de estos recuerdos estaban conscientes y no se sentía absolutamente ningún tipo de emoción, ni positiva, ni negativa, ni dolor, ni estoy traumado, no, pues como así en el colegio, tal.
Y resulta que en el momento de hipnosis sale la verdadera emoción cuando se revive el episodio, que además lo revela la mente no consciente porque necesita sanar. Así que el primero que les tengo, esta es una mujer que es una matrona total y absoluta, es una líder innata, es muy bella, capaz, líder en su colegio, habla frente a todo el mundo, dirige varios grupos, tiene grupos de amigos perfectos, es aceptada, no sufrió de bullying frecuente, pero un día, no sé, después de un partido de educación física o yo qué sé, que estaba haciendo mucho calor, le dio lo que llamamos en Colombia, no sé si por acá en la otra cuenta o por aquí también hay gente de otros países, lo que llamamos en Colombia chucha, que es mal olor en las axilas. Hay ciudades, hay países donde le llaman de otra manera. Y ella de pronto, yo sé el tipo de mujer que es hoy en día, la adolescente que fue exitosa, hermosa, líder. Y de pronto empieza a decirme simplemente, tengo chucha, y empieza a llorar de una forma increíble. Pues las niñas, amigas de ellas de siempre, se empiezan a burlar. Ella tiene ese recuerdo también consciente, nunca me lo había contado. Cuando salió de la hipnosis me contó, éramos además muertas de la risa las dos, como yo no entiendo esta vaina tan dolorosa de dónde salió, me decía ella, pero ahí estaban. Por eso es que es tan difícil a veces de entender, porque lo que uno conscientemente dice, es que me pasó, es que tengo y es que tal, no es otra cosa. Por eso es importante complementar con el proceso de hipnosis. Así que ella empieza a llorar en ese recuerdo y me dice, tengo chucha, y me empiezan a repetir lo que la niña le repite. Lo que logramos encontrar no es si ella tuviera o no, y si le olía mucho, que le dijeran que tenía mal olor, que olía feo, que se alejara, sino que su padre es moreno, negro, que no se le debe decir negro, por el amor, el profundo respeto que ella tiene por su papá, ni siquiera admite que le digan así, y empiezan a decirle que ella huele así porque viene de negro, o sea, ese recuerdo está amarrado a la deshonra que le hicieron a su papá, a la burla que le están haciendo al amor de su vida, que es papá, que sigue siendo hoy. No se imaginan cómo fue de difícil poderla calmar de este recuerdo. Por eso era que después nos reíamos, porque era como increíble que haya pasado esto, pero pues pasó. Para que se vayan haciendo una idea de las cosas increíbles que uno no se imagina que va a encontrar. Y tengo otra historia de bullying complicada, porque si muchas de las mujeres que están viendo esto, en directo o en diferido, creen que las únicas merecedoras de bullying en el colegio son las más feitas y las más gorditas, o las que tengan alguna discapacidad, porque se burlan por eso, pues déjenme decirle que la más bonita, a la que más fotos le quieren tomar, o las que todos los niños quieren con ella, también sufren constante rechazo, básicamente por bonitas, porque son bonitas, porque llaman la atención y se vuelven la marca de odio del resto de las compañeritas. Entonces tengo una chica que tiene como un montón de conflictos actuales, un poco afectivos, un poco de cosas que tuvo que ver a medida que fue creciendo en casa con sus padres, peleas, maltrato, un poco un hombre abusador, pero sus mayores dolores y vergüenzas estaban en el enorme rechazo que empezó a sufrir en el colegio. Sus mejores amigas se convirtieron en sus peores enemigas, empezaron a inventar chismes, a enviar panfletos y le hicieron bullying cibernético. Ese es un tema que supuestamente está superado, pero desafortunadamente se dio cuenta, bueno, afortunadamente porque lo pudimos liberar, que la afecta mucho y que la tiene muy limitada, porque tuvo que enfrentarse a muchas cosas, porque le escribían y la publicaban a través de las redes sociales, porque ella además es una chica muy joven y está delgada, sigue siendo preciosa, y llegó únicamente porque quería entender y sanar qué cositas estaban por ahí pendientes para ahora poder tener la vida que ella desea, resolver algunos conflictos que no entendía de dónde venían, y salió ese, para que sepan, para que le pongan cuidado a los hijos, a los sobrinos, para que piensen en ustedes y en ese pasado doloroso, si tuvieron un pasado doloroso mientras pasaron por el colegio. Muy bien. Y me quedan los dos últimos temas, así que uno es feliz y el otro es triste. Así que vamos
a hablar de los traumas para cerrar con los recuerdos felices. Este me encanta. Para hablar de los traumas, y con traumas me refiero a viví algo muy fuerte y mi mente no sé cómo lo procesó. Hay gente que recuerda ese evento muy fuerte o doloroso, hay gente que no lo recuerda, y pues cuando llegan se dan cuenta que termina siendo pues un trauma, una cosa que la mente ni siquiera sabe bien cómo lo debe procesar. Esta es una chica que llega a consulta y me cuenta esta historia porque ella es consciente de que la vivió, me la cuenta y se ríe. Y las palabras que usan es: mi papá era tan violento que una vez hasta le disparó a mi mamá. Y me dijo riéndose: era tan violento, tan celoso, tan no sé qué, que hasta tal y tal y tal. Bueno, perfecto. Cuando entra en estado de hipnosis, pues es uno de los recuerdos que salen y no se imagina cómo pudo liberarse de todo el dolor y de toda la carga, porque ella es una niña muy pequeña que sale a la defensa de su mamá cuando papá entra furioso, pasado de tragos, tiene un arma y decide apuntarle a la señora muy a la cabeza, y ella está viendo todo. Y es volver a revivir el momento, es podérmelo describir paso a paso, que ve, que siente, que oye. Ella nunca creyó que el papá le fuera realmente a disparar a la mamá, y resulta que el papá sí le disparó a la mamá. Afortunadamente le pasó derecho, le apuntó mal, pero la angustia de ella, el querer defender a la mamá, el querer defenderla por el resto de la vida, el miedo que le provocan el papá, pues es un hecho absolutamente traumático que salió en medio de la hipnosis. Otras de las cosas traumáticas que le toca vivir a los niños y que salen luego en sesiones de hipnosis en estas historias reales son las peleas que suceden entre las parejas, las peleas difíciles, sobre todo cuando tenemos papás abusivos o papás que tienen problemas de alcoholismo y llegan a tener maltrato con mamá, y bajo hipnosis se llega nuevamente a esos recuerdos. A veces no son conscientes los recuerdos, a veces sí, pero es volver a revivir todo, el miedo. Escondámonos debajo de una cama, huyamos, cojamos el carro, metámonos dentro de un closet, estén aquí calladitos para que a ustedes no les pase nada y yo dejo que a mí todo me suceda, mientras muelen a mamá a golpes, y se va generando un odio profundo por papá y unas ganas de defender a mamá, de cambiarnos el corazón por ella y quererla salvar de todos los males que necesariamente pues mamá eligió, ¿no? Nada que hacer. Porque cada uno es quien decide vivir sus propias experiencias, pero el encontrar estos hechos en hipnosis nos permite nuevamente hacer la sanación, entender que los problemas y las decisiones de los adultos no tienen nada que ver con los niños y con los hijos, y que podemos superar estos diferentes traumas, estos diferentes problemas y conflictos que tienen los adultos, porque necesitamos liberarnos. No es porque si mamá era una culpable, si papá lo hizo mal, no, es por nosotros, porque necesitamos realmente liberarnos. Bueno, este fue impresionante cuando lo encontramos. Esta es una niña, hija única en ese momento de la vida. Los padres están separados y ella se despierta en la noche porque tiene pesadillas y sale corriendo a buscar a mamá y la encuentra teniendo sexo con otro hombre que no es papá. Y para un niño esto es de verdad muy traumático, tener que ver una cosa de estas que no está esperando ver. Aparte de eso, ella tenía mucho miedo y necesitaba ser acogida y protegida, y en ese momento lo que recibe son gritos para que se salga de la habitación, para que no siga viendo. Luego la mamá regresa, ella ve todo, absolutamente toda la continuación de la historia. Mamá regresa a la habitación para calmarle, para explicarle, pero no duerme con ella, no se queda cuidándola. O sea que además de que la vio y fue un tema doloroso, la abandona y se va con su pareja de ese momento, que era un novio, y la niña queda sola y se había despertado de una pesadilla, ¿no? Con un profundo miedo, como se despierta un niño de una pesadilla y no es atendido como debe ser por mamá. Ella ni siquiera recordaba el suceso, o tal vez no le había dado nunca la importancia, pero se había convertido en cosas en su vida adulta y con respecto a su propio cuerpo y al respeto de su propio cuerpo, que desencadenaron
muchas cosas entre esas diferentes adicciones y falta de respeto con su propio cuerpo. Bueno, ¿cómo les parece hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ya estamos a punto de terminar. Por acá nos estaba contando Jenny, que es Lamour, que Margarita Rosa tiene un video, una entrevista donde habla del abuso que ella tuvo por parte del conductor de la familia cuando era niña. Y dice, es verdad, ella lo explica cómo ella lo provocaba y por eso pasaba. ¿Ella cree que ella lo provocaba? Me la tengo que ver porque no me la he visto. Muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo les ha parecido? ¿Les gustó? ¿Les parece chévere poder vivir la experiencia? Caro Sorios me pregunta, ¿hay personas que no generan el estado necesario para llegar a la hipnosis? Puede haber momentos, un intento de hipnosis en el que la persona no ve. Me pasa bastante. Yo diría que el 50% de las veces la persona sí está en estado de hipnosis, porque hay técnicas para comprobar que están en estado de hipnosis. Pero se hacen las diferentes preguntas y la persona dice, no veo nada, veo todo blanco, no veo nada, todo blanco. Yo lo que hago son dos cosas. La primera es que antes de la hipnosis doy unas indicaciones para no bloquear los recuerdos, y la segunda que hago es que cuando ya está en estado de hipnosis y sigue diciendo que todo está blanco, le pido que podamos hago dos cosas. En ese momento, si ya están en hipnosis y siguen sin ver nada, hago dos cosas. La primera es que le advierto a la mente no consciente que la persona me dio el permiso. Te quiero recordar que la mente no consciente de fulano, te quiero recordar que fulano de tal me dio el permiso, que estamos de acuerdo en hacer esta sesión y que lo estamos haciendo para su más alto bien y bienestar, para mejorar su estado de salud, su estado de plenitud y de felicidad, lo que sea que necesitemos sanar para que se calme. Ahí vuelvo y pregunto, y el 50% de las veces funciona, el otro 50% no funciona y siguen no veo nada. Y yo les puedo decir hoy que de esos no veo nada, hay dos grupos. Un como 5% que es gente muy consciente, muy racional, o que tienen mucho miedo y definitivamente no se van a dejar y no ven nada, o un 95% de gente que le pasaron cosas difíciles que no quieren recordar. Entonces en ese momento digamos que doy otra información y lo que le pido a la mente es que me permita ver los recuerdos prohibidos, las cosas de las que no se puede hablar, de las que no se puede. Y es increíble cómo el inconsciente guarda la información y cómo la misma te puede dañar. Así es, vas a ver que tu experiencia va a ser maravillosa, que hoy no la perdimos. Pues no la perdimos, estamos preparándonos. Después de ti hice otra y estuvo maravillosa, pero es una persona que ya está en terapia, entonces es más rápido, porque no hay necesidad de hacer una entrevista inicial. Así que para cerrarles el tema de veo todo blanco, veo todo negro, generalmente entonces pido permiso para poder ver. Perdónenme un segundo. Ya. Les pido permiso para que nos deje ver cosas guardadas, recuerdos guardados, cosas que nunca ha podido decir, cosas de las que nunca pudo hablar y se intentó hablar, nadie escuchó y en ese momento salen. Y generalmente son recuerdos como los que les estoy contando, o de traumas muy difíciles o de abusos, que desafortunadamente el niño abusado siente que es culpa de él, ¿no? Siente que además que le gustaba, porque nosotros somos seres sexuales desde que nacemos, no llega la sexualidad con la edad. Desde que nacemos, entonces un niño que es tocado suavemente, pues le gusta lo que está pasando. Así que muchas veces se sienten culpables y son sometidos al silencio. Generalmente cuando pasa eso, y esto me da pie para contarles a los que están por aquí interesados que por supuesto hay garantía de que lo podamos lograr, ¿no? Claramente. Entonces, si en un primer intento no lo podemos lograr, que la verdad es que me ha pasado me ha pasado dos veces. Una, muy lógica, que es mi hermana, que entre familias es muy difícil de lograrlo, así que esa no la cuento. Y en pacientes únicamente me pasó una vez y no lo hemos vuelto a intentar. Ella estaba realmente muy nerviosa, estaba incómoda, estaba fuera de su lugar de
de su país, vino acá, bueno, no fue fácil, de resto todas las veces se logra. Muy bien, ya estamos por terminar, muy interesante. Vamos a ver que por aquí estaban escribiéndonos. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo puede durar una terapia? Muy buena pregunta. Yo hago una hipnosis que dura 2 horas. De hecho, la hipnosis se cobra por hora, entonces lo que solicito es que paguen 2 horas de terapia y para todos los que no son, digamos que personas que estén en consulta de terapia como tal y que se van a hacer únicamente la hipnosis, necesitamos más o menos agregar entre media hora, 45 minutos o 1 hora de entrevista. Entonces lo que yo les digo es separen 3 horas de su tiempo, a veces son 3 horas y media, y paguen 2 horas de hipnosis y yo les regalo la entrevista inicial, y en total hipnosis vas a estar aproximadamente 2 horas. Eso dura más o menos toda la terapia. Por aquí también nos estaban preguntando que cuántas sesiones se requieren para sanar. ¿Por qué yo le llamo a esta terapia terapia express? Porque no se necesita sino esa sesión para sanar lo que ese día se encuentre. Lo que pasa es que nosotros tenemos 1.000.000 de información, miles de millones de datos de información y de recuerdos y de vivencias en nuestra cabecita. Entonces, en una sesión de hipnosis, uno puede encontrar aproximadamente entre 6 y 10 recuerdos. Depende de lo que de cómo nos alcance el tiempo, de qué tan claro es. Entonces se sanan esos 10 y a veces esos días sirven para sanar muchas cosas. Por ejemplo, si es odio profundo a nuestro cuerpo y ese día se sanó, pues se sanó. Pero si hubo más encuentros abusivos o más burla o más algo y siguen quedando cosas, pues lo recomendable es tomar otra, 2 o 3 sesiones. Hay personas que con una sesión está bien, hay personas que necesitan 2 o 3, hay personas que tienen demasiados bloqueos. Entonces, por ejemplo, me dicen: Angélica, no he podido conseguir pareja, esto no me funciona, pero tampoco me fluye el tema del dinero. Entonces, a veces son tantos temas que no se puede. O una persona hoy está trabajando en su peso y en el tema de pareja, pero dentro de un año tiene otra necesidad distinta y es: puse una empresa y no me fluye, me quedé sin trabajo y no pasa nada, quiero entender qué pasa conmigo, qué hay en mi cabeza, qué creencias tengo, qué recuerdos hay, cómo puedo entender y sanar. Entonces depende de la necesidad. Para las fobias se requieren por lo menos 3 sesiones y se deben hacer distanciadas aproximadamente en 6 meses. Se van haciendo más o menos para quitar las fobias y los miedos e ir comprobando que se nos está quitando. ¿Qué cuesta la terapia de hipnosis? Pagas 2 horas de hipnosis, cada hora tiene un costo de 200,000 pesos y yo te regalo la tercera hora o 45 minutos de la entrevista inicial. El ideal es o separar 3 horas en un solo bloque o hacerlo en 2 sesiones. Hacemos un primer encuentro, nos conocemos, nos saludamos, conozco las intenciones que tienes, hacemos la entrevista inicial y luego hacemos un segundo encuentro únicamente para la hipnosis. Eso fue lo que hicimos hoy con mi querida amiga Sonia, que por aquí está viéndome. Muy bien, entonces vamos a terminar. 8:30, justo a tiempo para terminar. Este me gusta mucho porque son los traumas que nos pasan a las niñas y las cagadas que hacemos las mamás cuando peleamos delante de las hijas y de los hijos y las ponemos a hacer cosas que no deberíamos. Así que el primero que les quiero contar de traumas, entonces mujeres que crecen celosas, mujeres dependientes, mujeres con problemas para tener relaciones estables de amor, y es una mamá que sale como loca buscando a su marido con la niña pequeña y lo encuentra entrando a un hotel con la amante o con cualquiera, no importa. El hombre en alto estado de embriaguez y se enfrentan y hablan y la niña está todo el tiempo ahí y ve su héroe más amoroso, está con otra mujer, hace llorar a mamá, le duele profundamente su corazón y eso pues que está viendo la daña muchísimo, cosas que no deberíamos enfrentar a las niñas. Tengo otros 2 traumas de este tipo, cosas que pasan y esta es una mamá que sabe que su esposo tiene otra, ya le dijo abiertamente, la está engañando, la va a dejar. De hecho, con el tiempo él termina viviendo con esta nueva esposa, simplemente forma un nuevo hogar, pero él se quedaba allá. Y creo que ella está
pues muy desesperada, y lo que decide es llevarse a esta niña, que además era de las grandecitas, se la lleva y la obliga a tocar a la puerta en este lugar, que ella no sabe qué está pasando, que no conoce, y le pide que pregunte por el papá. Así que abre la amante y en ese momento aparece la mamá y empieza a gritar y a hacer un escándalo y la obliga a que entre dentro de esa casa a sacar al papá a como de lugar, sin darse lugar, sin darse respeto y sobre todo sometiendo a una niña a este tipo de recuerdos. La ventaja es que poderlo revivir en un proceso de hipnosis pues es poder sanar nuevamente, les repito, poder entender que las decisiones de los adultos no tienen que ver con los niños y que por más doloroso que sea en ese momento de altísima sabiduría en la que estamos, pues podemos entender y soltar la carga que estábamos cargando y las conclusiones inconscientes que tenemos sobre las relaciones de pareja, sobre la fidelidad, sobre el valor que tiene el hombre, sobre el papá, etc. Y por último, sobre los traumas, esto me llamó mucho la atención cuando lo vi. Esto es una familia muy linda, hija única en ese momento, y mamá ha peleado con papá, parece que le ha pillado una infidelidad. Ya habíamos hecho varios ejercicios con la mamá, con el papá, con la familia, habíamos recorrido muy bien las veces que ella tuvo que ver a su mamá sufrir, emborracharse y llorar por su esposo, con el que sigue además todavía, o sea que después con el tiempo las cosas se solucionaron, porque así son las cosas entre los adultos, tomamos decisiones de seguir o de separarnos, pero el niño que vivió el trauma sí sigue afectado. Así que ella esto no lo recordaba y fue impresionante cuando pudimos verlo, porque ella se ve llorando con muchísimo miedo haciéndole la maleta al papá. La mamá está tan brava que pone a la niña de 5 años a hacerle la maleta al papá para que se vaya. Y no se imaginan los pensamientos de miedo y de terror de esta chiquita empacando la maleta de su papá y con el miedo de que ya no van a volver a estar nunca más. Hoy es una adulta de más de 30 años, no me acuerdo cuántos años tiene. Los papás siguen juntos, superaron todas sus crisis y a ella le sale semejante trauma de la niña pequeña. ¿Cómo les parece? Y por último, por supuesto, para cerrar con recuerdos de felicidad, les quiero contar que generalmente encontramos recuerdos felices, amorosos, que hay forma de preguntarlos para sanar, que hay recuerdos divertidos también en los que nos podemos reír muchísimo. Hay uno, les tengo que confesar, no lo anoté, no sé tampoco si está conectada por aquí esta bella querida mía, que si me escucha el recuerdo ella sabe que es ella. No lo anoté, pero me acordé porque, ¿cómo les parece que el papá de esta niña, hermoso, trabajador, estuvo un tiempo trabajando manejando una buseta? Entonces él manejaba buseta y a veces se la llevaba para que ella le ayudara a cobrar. Y ella era feliz porque ya sabía cobrar y era súper rápida, entregaba las vueltas. Y resulta que ella veía que los hombres se colgaban de la buseta, ¿se acuerdan de las épocas de buseta, no? En Bogotá, en Colombia. Se colgaban de la buseta y antes de que la buseta parara totalmente, ya bajaban los pies y podían correr y caminaban. Pues les voy a decir que ella me empieza a explicar y a contar que ella daba las vueltas y todo y que ella soñaba poder hacer eso. Y un día llegaron a algún lado y ella ya muchas veces lo había planeado en su mente que lo iba a hacer. Ustedes no se imaginan que ella me cuenta ese día que lo hizo y se cayó y se dio un golpe horrible. Además no me acuerdo en este momento si solamente fue el golpe tan tenaz y que se peló o si se partió algo. Fue peligrosísimo lo que hizo y a mí era muy chistoso, o sea, era que pesar, pero al mismo tiempo era chistoso porque ella cómo se le pudo haber ocurrido hacer eso. Es que nos dio, ella se reía un poquito y le estaba doliendo mucho y a mí me dio un ataque de risa que yo no podía creerlo porque yo me logro imaginar toda la película mientras me están contando. Entonces ella se vino súper confiada, se paró en la buseta y cuando el papá todavía no había parado, ella intentó hacer lo mismo que hacían los hombres adultos de tirarse y lo que terminó fue dándose un golpe que no se imaginan. El recuerdo es doloroso porque ella se golpeó, pero era muy chistoso de cómo fue hacer eso y le llegó como un recuerdo divertido. Así que
Nuestros últimos recuerdos son recuerdos hermosos, hermosos, donde se conectan con mucha felicidad y con mucho amor. El primero es un recuerdo de una niña pequeñita, tiene menos de un año y empieza a explicar que mamá la está vistiendo, que la está arreglando, que van para la calle, hasta que ella me empieza a decir, llegamos a la farmacia, ¿y qué hacen en la farmacia? ¿No son de acá? ¿Y qué hacen en la farmacia? Mi papá trabaja en la farmacia, mi papá me tiene cargado. Sí, fue para ella súper hermoso ver este cuadro de amor de ellos dos, que se saludan de beso, que estaban jóvenes, que estaban súper enamorados y que están felices con su primogénita. La tiene cargada, le da muchos besos y para ella fue muy amoroso, muy amoroso. Lloró mucho además porque su papá hace poco murió, murió el año pasado. Va a estar por cumplir un año y esta fue una hipnosis reciente de alguien que además quiero mucho. Y fue muy lindo poder ver ese precioso amor de sus papás como pareja y poder ver cómo la amaba su papá. El segundo recuerdo es también de una mujer maravillosa a la que quiero mucho. Y este recuerdo de ella, sus papás lucharon mucho para tener un segundo embarazo. Así que ella ya tenía 5 años cuando llegó el hermano. Y pues fue absolutamente consciente del embarazo, de esperar al bebé, de alistar las cosas con mamá. Y luego, bueno, la dejaron cuidando en algún lugar cuando fue el momento de nacer el bebé. Y cuando ya entonces este recuerdo estuvo dividido en dos, porque primero ven cuando ella está en el lugar donde la están cuidando y le dicen que ya nació el bebé y ella grita de felicidad y da muchas vueltas, así cuando uno da vueltas de niño con las manos extendidas, porque está muy 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 feliz de que haya nacido su hermanito, que ya por fin tenga su hermanito. Y luego vamos más adelante al momento en el que lo conoce y no se imaginan además el lujo de detalles con el que uno puede describir todo lo que ve. Uno ve la sala, uno ve el hospital, uno ve la ropa que tiene la mamá, la pijama, cómo es la ropa del bebé, cómo son sus uñas, todo. Es tan impresionante que ella me decía, está sucio, tiene la oreja sucia, en la oreja tiene sangre. Y ella como que le dio mucha impresión porque era muy chiquita y seguía diciendo todo el tiempo tiene sangre. Y después se calmó. ¿Y qué pasó? Pues le tuvieron que limpiar la sangrecita de la orejita al bebé para que se lo volvieran a pasar y lo pudiera cargar. Se puso a llorar de la emoción de volverlo a ver. Le decía que lo amaba, que era hermoso. Aprovechamos obviamente para darle las gracias a su hermanito recién nacido por haber llegado a su vida, por haberlo elegido, y fue un recuerdo muy muy bonito. Y con ustedes mi último recuerdo de historias reales encontradas en hipnosis, para que entiendan un poco el alcance de todas las cosas que se pueden ver, todo lo imaginable e inimaginable, a veces las cosas pequeñas que nos han hecho daño o que nos dejaron una forma nueva de ver la vida o un concepto equivocado o una creencia equivocada, no se imaginan. O sea, estoy hablando de que más o menos vemos en promedio 10 recuerdos por cada sesión, así que les estoy diciendo que yo tengo que haber escuchado fácilmente más de 2000 historias a través de hipnosis, así que resumir más o menos no fue tan fácil, pero con ustedes el último de historias felices contadas a través de hipnosis, y es una chiquita que es muy seria, que le cuesta mucho trabajo ser alegre, sonreír, es triste en general en su vida, carga mucho dolor, y este día se ve celebrando su fiesta de 3 años. Es muy difícil llegar a un recuerdo de 3 años y ella logra ver todo lo especial que fue para sus papás. Le pusieron un vestido hermoso, la casa está adornada, está toda la familia, los primos, la torta, le toman fotos, le cantan, y ella vuelve a revivir este cumpleaños completico y a sentir el inmenso amor, la cantidad de regalos, lo importante que era para toda su familia y los amigos que estaban ahí. Y fue muy hermoso sentirse tan querida, tan conectada y tan deseada por su familia, de un recuerdo de una bebé tan chiquitina. Así que pues este es el último recuerdo que les iba a contar, de historias reales vividas a través de hipnosis. Este es el espacio, les voy a estar contando durante los próximos días sobre esta maravillosa herramienta. Si te tocó el corazón algo de esto, si quieres vivir tu experiencia, si ya la viviste
y quieres seguir sanando cosas, pues bienvenida. Este es el espacio de todas ustedes. Escríbanos un mensaje, escríbanme a mi celular si tienen mi contacto, escriban un mensaje directo y les vamos a contestar desde el área de servicio al cliente o yo, para guiarlas y para abrir espacio. Quedan desde hoy hasta final de mes 5 cupos que hemos abierto para hacer hipnosis especial y bueno, depende de cómo se vayan ocupando, ya les iremos contando. Los siguientes cupos se abren durante el mes de septiembre, así que pues atentas todas. Muchas gracias. Marta Milena, un saludo, un abrazo para ti. Sonia, Amparito, bienvenida por acá, que sé que estás interesada. Carmenza, Janet, para todas las que se conectaron, para todas las personas que nos van a ver en diferido, espero que les haya gustado. A mí me encanta acompañarlas en este proceso y en todos los procesos de sanación y me encanta que estén acá. Así que les deseo un feliz descanso. Abrazos, picos, besos y chupos para todas. Aprovechen este fin de semana, descansen mucho. Feliz noche. Feliz noche.